Hola a todos, ¿cómo están? Este es Danilo y con Miguel estamos haciendo este podcast que se llama Freaky Laowai, un espacio donde compartiremos con más apasionados de China y siendo también fieles a nuestro objetivo bilingüe. A continuación también para todos nuestra introducción en chino. Hello, 大家好，欢迎收听好奇老外 Freaky 老外这个语音博客，欢迎大家收听我们这一次的节目。Bueno, en este segundo capítulo de nuestro podcast estaremos hablando de un tema que se relaciona un poco con lo que hablamos en el primer capítulo que hicimos, que tenía que ver con una suerte de mito que se creó en mayo sobre el examen más popular de chino que existe en este momento, que es el HSK. Nosotros vamos a hablar hoy sobre los 6 niveles del examen que actualmente y aún está en vigencia. Y tendremos un par de consejos que creo que pueden ser de mucha utilidad, no solamente para personas que vayan a presentar un examen de lenguas como es el de mandarín, sino cualquier tipo de examen, porque básicamente hay muchas estrategias que pueden ser aplicadas. En fin, no quiero gastar más tiempo y más bien entremos en materia. Así que inicio primero dándole también la bienvenida a mi compañero en esta causa, señor Miguel. ¿Cómo estás? 你怎么样？大家好，我很好。Bueno, yo soy Miguel. La vez pasada también estuve acompañándolos con el primer capítulo de los 9 niveles del HSK, ¿cierto? Si es cierto o no, pues ya hablamos de que, resumiendo, de que esto no era tan real. Pues, también los invito a que lo escuchen completo y tenemos ahí varias cosas que contarles. Y pues bueno, para no darle más largas al asunto, vamos a iniciar con los 6 niveles del examen que hay en este momento. Y pues cómo ha sido nuestra experiencia en estos exámenes. Exactamente, así que bueno, démosle el inicio con nuestra historia como aprendientes. Recordemos que antes de ser los profesores que somos hoy en día, también tuvimos que pasar por aprender la lengua desde ceros. Y esto, por supuesto, tuvo que ver con nosotros tomando este examen. Así que, pues bueno, Miguel, ¿qué te parece si empezamos con tu historia de tu experiencia con los exámenes de chino? Bueno, exámenes de mandarín he tomado. El que tomé realmente fue el examen del BCT, el primero de mandarín, y luego hice el HSK4. Y después de ese salté al 6. Y bueno, creo que ahí fue un error que tuve, porque el salto del 4 al 6 es como casi exponencial, digamos. De hecho, la idea es que hubiera hecho desde el 1, después el 2, después el 3, el 4. Y no, yo pasé el BCT, y de hecho fue el BCT 2, pasé al HSK4 y después al HSK 6. Y podríamos, igual para nuestra audiencia, hablar un poco de qué nos referimos cuando hablamos de BCT o BCT, si lo ponemos en español. Sí, es un examen que pues es un acrónimo, es Business Chinese Test. Es un examen pues hecho pues exclusivamente para medir el nivel de chino para negocios, chinos para idiomas, no para idiomas, sino para el tema de hacer negocios, de ser intérprete, de pronto de ferias, ese tipo de examen. Y pues ya es muy específico, ya digamos, ya hablamos sobre de las empresas, de dinero, del mercado de valores, etc. O sea, digamos, la estructura en los primeros niveles es la misma, digamos que pues equivaldría casi como hacer un HSK, digamos, en términos de estructura y de la gramática que se debe aprender. Hay un vocabulario que sí difiere, pero es muy parecido. Sí, en términos generales es entonces como el examen para
digamos, como chino de negocios, ¿no? Sí, chino de negocios. Y pues lo interesante del examen es que no es que difiera mucho en términos de gramática, al final lo que utilizas es la misma lengua, pero lo que sí varía es el lenguaje y la parte de negocios. Interesante también me parece comentarle a la audiencia aquí que realmente exámenes de chino hay una gran variedad. Evidentemente el más extendido es el HSK, del que ya incluso le dedicamos todo un primer capítulo. Y pues incluso existe otro examen que es administrado por la Oficina de Lengua de Taiwán y también tiene 6 niveles, en fin, y parece que tiene un poco más de dificultad ya en lo que son su nivel 5 y 6. De eso tal vez podríamos hablar en otra ocasión. Por ahora también pues me centro en el tema de la experiencia. ¿Querías decir algo, Miguel? Disculpa si te interrumpí. Pues sí, aparte de este examen que pues es como solamente de lengua, el examen de Taiwán, también existe el examen de Cambridge, el IGCSE. Este examen es para estudiantes de secundaria que estudian pues, en los colegios donde dan mandarín allá en Inglaterra, o bueno, en los países que tienen convenio GCSE. Y ahora este año, de hecho, están estructurando un nuevo examen que se llama Chinese as Second Language. Es como el chino como segunda lengua. Ya he visto los materiales, se ven muy interesantes porque abordan algo que vamos a hablar luego, que es el enfoque comunicativo. Es bastante interesante. Ya luego dedicaremos también algunos episodios para analizar ese examen. Muchas gracias por citar eso. De hecho, sí, es muy interesante y bueno, les adelanto que es más complejo que los exámenes que estamos hablando el día de hoy. Sí. Bueno, en fin, estamos hablando entonces también de la experiencia. Yo realmente, para ahorrarnos tiempo, también les cuento muy rápidamente. Yo tomé el primero, fue mi examen HSK 1 y 2 antes de ir por primera vez a China. Estando en China tomé el 5. Luego ya cuando fui a tomar mi maestría, yo hice una maestría en Shanghai y allá tuve que hacer el HSK 6. La universidad donde yo estaba hacía las cosas muy exigentes porque pues digamos que su fuerte en general son las lenguas, incluido el mandarín, pero bueno, ellos realmente son formadores hasta de intérpretes para la ONU. Y evidentemente así fuera una carrera de enseñanza, la dificultad no bastaba con pasar el examen, así que yo tuve que tomar casi 6 veces el examen HSK 6, así que me volví como un experto en eso. En fin, pues ha sido también una experiencia interesante y pues bueno, creo que ya es hora entonces de pasar a nuestra siguiente parte, que tiene que ver con las estrategias que podemos aplicar en general cuando estamos a punto de o estamos planeando tomar un examen de chino o de cualquier lengua en general. Entonces, bueno, ¿quieres comenzar tú, Miguel, o quieres que...? Bueno, sí, digamos, hablando en general, pues antes de iniciar el examen, debo saber realmente pues qué examen es el que voy a tomar. Por ejemplo, yo tomé el HSK 4, ¿no? De una vez, afortunadamente lo pasé, pero si hubiera tomado, por ejemplo, el HSK 3, de pronto hubiera tenido un poco mejor puntaje. Pues el HSK 4 lo pasé, pues con un buen puntaje, pero no era el que yo deseaba, ¿sí? Entonces, de pronto lo primero es conocer cuál es el nivel que tenemos. ¿Cómo se hace? Pues haciendo algunos mock tests, algunos exámenes de prueba, o simplemente preguntándole a un tutor o a un profesor de mandarín, dice, bueno, ¿en qué nivel más o menos yo puedo estar para hacer el examen? Cierto, puede ser simplemente una simple entrevista o incluso tomar una pequeña prueba. Eso que dice Miguel de tomar los exámenes mock test, que llaman en inglés, realmente es un buen ejercicio y sobre todo también es importante analizar qué tipo de habilidades toma el examen. Si bien en la lengua nosotros pues somos evaluados desde hablar, escribir, leer y siempre se me olvida una de ellas, ¿eh? Hablar, leer, escribir y escuchar. Hablar, escuchar, leer. Escuchar, exacto. Bueno, sí. Una vez son evaluadas, no en todos los exámenes este tipo de 4 habilidades, bueno, en realidad hoy en día se consideran 5 si consideramos el tema de la interacción,
son evaluadas en todas las pruebas. Es tal el caso del HSK en sus niveles. Primero que todo, como regla general, el HSK no te evalúa la interacción y la comunicación oral. Y por otro lado, pues no todos los exámenes de HSK también tienen un componente de producción escrita. Entonces, si pudiéramos, digamos, verlo de esta manera, si tomas el primer y segundo nivel de este examen, no vas a necesitar preparar para expresarte en ninguna de estas competencias. Esto, por supuesto, no es una invitación a que solamente te prepares en la lectura y la escucha, sino más bien a fijar tus estrategias al momento de que decidas tomar una de estas pruebas. Exacto, bueno, hablando de esto también es muy importante saber con qué propósito voy a hacer el examen, ¿no? Porque pues puede ser que yo lo haga simplemente para saber cuál es mi nivel de lengua. Si llevo estudiando X o Y tiempo mandarín, digo, bueno, tal vez puedo llegar a un nivel a 2 o 3 o 4. Pero si ya piensas en irte a China, por ejemplo, que hay una maestría o una beca de pregrado, primero te van a exigir un examen mínimo de un HSK nivel 3, ¿sí? Como si haces HSK1 o HSK2, pues es bastante difícil que te aprueben una beca, ¿no? Aunque bueno, todo depende del guanci que tengas también, ¿no? Lo otro es el objetivo es si vas a ir allá a estudiar o vas a ir a trabajar, ¿sí? Si ya el examen es para buscar trabajo, lo mínimo es para tener un HSK nivel 4 con un muy buen puntaje, porque como igual el idioma ya lo vas a usar en la vida diaria, ¿sí? En cambio, si vas a estudiar, generalmente cuando llegas allá te hacen más o menos un semestre de mandarín para que mejores el chino. Si vas a trabajar, no. Esto es claro. De una vez vas a usar el idioma. Claro, sí. Y esto que dices también del nivel 4 es muy válido, y sobre todo en estas épocas de coronavirus. Recuerdo que haciendo el capítulo anterior, inclusive encontramos un artículo donde básicamente se le pedía a los estudiantes extranjeros que estuvieran allá haciendo medicina para hacer pasantías en plena época de pandemia, tener al menos un nivel 4 de eficiencia en mandarín para poder comunicarse con sus pacientes. Así que esto realmente aplica a diferentes carreras. En esta, pues, evidentemente es algo muy, muy, muy específico, pero sí, lo que dices es cierto. O sea, realmente requieres un nivel de eficiencia que al menos te permita ser funcional en el trabajo. Exacto. Yo creo que si ya de acuerdo al objetivo que tengas, pues ya... Si te enfocas solamente en el examen, entonces lo mejor es conseguir materiales enfocados al examen, digamos. Tu libro de texto... Sí. A propósito de eso, creo que en esto de los materiales, y digamos que también un poco enlazándolo para terminar nuestra parte de estrategias, es bien importante el llegar a conocer antes cómo es el examen, precisamente para saber qué tipo de cosas te van a pedir en cada pregunta. O sea, realmente hay una regla general en los exámenes, y es que la mayoría son de selección múltiple, tienen, digamos, como la facilidad para el examinado y para el examinador de poder ser corregidos en muy poco tiempo gracias a este tipo de herramientas, pero eso no quiere decir que las preguntas vayan a ser sencillas y que solamente a punta de suerte vas a poder acertar o tener un buen puntaje. Es importante generar como estrategias para cada uno, y aquí creo que se conecta con lo que estás precisamente hablando, y es el tema de los materiales. Tienes que dotarte tanto de material de aprendizaje normal en clase como de adquirir este tipo de libros que contienen diferentes pruebas para practicar. Sí, porque muchas veces el libro de texto que uno utiliza para aprender a hablar mandarín o defenderse en situaciones de la vida diaria no incluye el vocabulario para HSK o no está clasificado, ¿sí? En cambio, si se consigue un libro de HSK, aunque no está enfocado a comunicarse en el idioma, aunque sonaría un poco irónico, pero realmente lo que hace es prepararlo para hacer ese examen, ¿sí? De hecho, pues ahí es donde entra esa dicotomía, ¿no? entre
Bueno, listo, yo me preparo muy bien y paso el HSK3, por ejemplo, un muy buen nivel, con un buen puntaje, pero aún así, pues mi nivel de chino oral no es tan bueno, porque pues como que hay como diferencias entre los objetivos de cada una pues, de las formas de aprender, ¿no? O de lo que se quiere en el examen y Ciertamente. lo que pasa en la vida real, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya Yo creo que acabándose. esto también nos puede llevar a otro tema del material, que yo creo que a todos los aprendientes, sobre todo de mandarín, les ha pasado que les sugieren ir a aprenderse una lista de palabras, como las listas de glosario, de vocabulario, que pues pienso yo que es como una especie de imitación a como los chinos aprenden el inglés en la universidad. Yo recuerdo mucho, de hecho esta puede ser como una de las palabras del día para el día de hoy, que puede ser el dates, que es básicamente memorizarse una lista de palabras por día. ¿Qué piensas de ese tipo de práctica para prepararse para un examen y más que todo para aprender mandarín? ¿Cómo la ves tú, Miguel? Bueno, como dice, hay como que dos ideas que tengo. Una es que pues cualquier estrategia de pronto puede ser útil. El asunto es ver tipo de persona, el tipo de persona que está aprendiendo de esa forma. Por ejemplo, si tú eres una persona muy visual, que te gusta aprender con imágenes y hacer relaciones entre imágenes y palabras y esto, las listas como tal no te van a servir mucho, ¿sí? Pero en cambio una persona de pronto que tenga un pensamiento como más lógico, que tenga una memoria como fotográfica, como se dice, de pronto sí podría servir. Como digo, el vocabulario es el rey y es muy, o sea, lo mejor es tener la mayor cantidad de vocabulario que se pueda, pero también lo ideal es tener la mayor cantidad de vocabulario que se pueda, pero que sea útil. Más que para pasar el examen, que sea útil para la vida diaria, ¿no? Porque ¿Cierto? puede que yo pase el HSK 6, pero aún así yo pueda confundir, como se dice, entrevista de trabajo y una entrevista para para un periódico o para un medio de televisión. Ciertamente, necesitas tener un contexto. O sea, realmente no vale simplemente con pensar en la forma de la palabra, porque dependiendo de cada idioma, pues como dices tú, por ejemplo, en el caso específico de la palabra entrevista o entrevistarse, pues depende muy bien del contexto. Bueno, pero digamos que además de eso, digamos como saliéndome un poco más global, por decirlo de esta forma, creo que también hay una particularidad cuando alguien está preparando el examen y es el tema de que en mandarín específicamente tienen que por un lado pensar en palabras, pero por otro lado, y pues ligado, pero no tan ligado a veces, está el tema de los caracteres, ¿no? Bueno, los caracteres chinos. Yo digo que Sí, ese es el coco de los estudiantes tanto de mandarín como de japonés. El japonés también tiene los ciertamente. kanji, ¿no? Como que es lo que más atemoriza porque si no hay una base, es decir, si uno trata de estudiar los caracteres por su cuenta, o si tiene un mal profesor, ¿sí? Que no le explica realmente cómo aprender los caracteres, pues no va a poder pasar del nivel 2, ¿sí? Porque ya el nivel 3 en el HSK3 no existe, o sea, hay algo que se llama el pinyin, que es la forma de pronunciar los caracteres. Ya en el HSK3 se lo quitan a uno, ya no los tienen. Entonces ya queda como solito allá en el océano de caracteres para poderlo leer. Ciertamente, o sea, realmente ya parte de las habilidades de un estudiante avanzado de mandarín o intermedio avanzado es el tema de generarse ayudas memotécnicas para ir aprendiendo o adquiriendo nuevos caracteres y dentro de ellas, pues digamos, está el tema de reconocimiento de sus diferentes radicales y viéndolos, digamos que de cierta manera como una suerte de rompecabezas, ¿no? Sí, pues digamos, esos caracteres son como tan complejos, ¿cierto? Digamos, la forma pues que yo usé para aprenderlos fue, primero, empecé a clasificarlos por sus radicales, pues en mis tiempos no habían diccionarios electrónicos, todo tocaba con los diccionarios de papel, entonces eso
hacía que para buscar un carácter y no me demorara 20 minutos, pues supiera los radicales y ya empezara y contar los trazos, ¿sí? De hecho, algunos libros todavía hacen eso, algunos libros de texto hacen eso de que cuente cuántos trazos tiene un carácter y los estudiantes dicen, como, ¿para qué quiero? ¿A qué me sirve eso? ¿Sí? Pero contar el número de trazos del carácter y saber exactamente, por ejemplo, eso se llama el PHWAP, o sea, los trazos, los 6 trazos, reconocerlos, eso me ayudó bastante, ¿sí? Para empezar a aprender a copiarlos, porque si uno empieza a copiarlos mal, pues ya ahí en adelante nada que hacer, empieza a perder. Es cierto, cierto. Hay muchos caracteres que tienen una forma muy parecida y el factor diferenciador es básicamente a veces el número de trazos o a veces la misma forma del trazo. Realmente es un tema de mucha memoria visual. Y entonces lo primero es eso. Lo segundo, se llama la memotecnia, ¿no? La memotecnia es formar historias con los caracteres. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el carácter de mujer, pues es una mujer como sirviendo, ¿no? Y uno ve el carácter de niño, parece un niño como arropado ahí con los brazos abiertos. Y si ya uno los une, pues es una mujer abrazando a un niño, es algo muy bueno. Entonces, o una mujer es buena con su hijo. Entonces ya como que empieza a ser la idea, ¿cierto? Ya cambia 2 caracteres y los une, ya forma uno tercero y ya es más fácil de recordar que ese carácter nuevo significa bueno o bien, ¿sí? Esa técnica sirve con algunos caracteres, eso no sirve para todos los caracteres, ¿sí? Por ejemplo, hay caracteres por ejemplo, el carácter de Pyongyang, ¿sí? No sé cómo va a hacer para formar una historia con eso, ¿sí? Ya hay caracteres que usted tiene que memorizárselos, más que con la historia esta, como el dibujito, con el sonido del carácter. También. Entonces, si uno aprende varios caracteres que suenan como piao, 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 y hay un original, que es el carácter de etiquete, ¿cierto? Y ya le pone al lado agua, al lado agua, entonces dice, por ejemplo, un tiquete que se cayó, no sé qué, y usted lo hace, forma una historia que diga que es algo bonito, no sé, y ya va tratando de hacer memotecnia, ¿sí? Entonces hay que manejar los sonidos y también la parte pictográfica, ¿no? Y lo otro que también me sirvió fue aprenderme las palabras completas, ¿no? Digamos, no el carácter individual, sino formar palabras completas, y sobre todo esas palabras que son muy comunes, ¿sí? Palabras comunes, cierto. ¿sí? Como, no sé, la palabra 공공汽车 o chusucha o sisincha, por ejemplo, en transporte, que son caracteres súper complejos, que son caracteres que son difíciles, ¿sí? Pero realmente se usan diariamente, ¿sí? Se usan diariamente. Realmente la visibilidad de este tipo de caracteres, de palabras, es de la vida cotidiana. Sí, en cambio. Entonces, básicamente que te los vas a encontrar en cada momento hasta que simplemente hacen parte de ti. Sí, en cambio caracteres que uno rara vez usa, aunque son súper fáciles, súper fáciles de escribir o de memorizar, pero uno nunca, pues generalmente no lo usa. Por ejemplo, el carácter ma, el de caballo, ¿sí? Pues sí, cuando uno era caballo, bueno, o cuando si te parece, te propongo que dejemos el tema de caracteres hasta acá y pues digamos como retomemos. Entonces, tenemos como herramientas, primero el tema de los mock tests, segundo el tema de los libros comunes y corrientes, tercero creo que es muy bueno el tema de la memotecnia de caracteres cada vez que encuentras una nueva palabra, o como dirían los chinos, cada vez que te encuentras un tigre en la montaña. Y bueno, no sé si se nos quede alguna otra herramienta más en el tintero antes de continuar con nuestra temática del día de hoy. Pues yo creo que algo también que es importante es mirar cuánto tiempo tienes de expectativa antes del examen, ¿sí? Porque hay que tenerlo claro. ¿Cuántos número de horas de estudio vas a tener al día para tomar qué nivel? Por ejemplo, vamos a tomarlo para el HSK1. Tomas más o menos 4 horas diarias de estudio
sí lo puedes hacer incluso en un mes. Pero, En un mes, sí. pero si tomas esas 4 horas de estudio cada fin de semana, pues ahí sí ya tienes que ir multiplicando, entonces son más o menos 4 a 6 meses, ¿sí? Eso también es importante. Y estamos hablando del HSK1 que son de 150 caracteres, pues ya empezamos y cada nivel es exponencial, ¿no? Entonces, pues Cierto. es el doble. Permíteme, corrijo aquí una cosa, los exámenes en chino son, digamos, como uno de los criterios como más populares, es el tema, más que de número de caracteres, número de palabras, ¿no? Sí, el número de palabras. Sí, muchas veces se confunden los dos términos. Se confunde, claro, pues digamos, para que alguien que sea neófito en chino, digamos que sepa esto, los caracteres son a las palabras chino lo que a veces el latín es a las palabras, o el griego es a las palabras españolas o francesas. Nos ayuda a saber como su origen, su etimología. Pero realmente digamos que en términos de significado, al final lo que más importa cuando te estás comunicando son las palabras. Exacto, sí. Sí, estoy hablando de 150 palabras, no caracteres. Caracteres son mucho menos. Bueno, digamos que ya tomamos el examen, o bueno, ya lo hemos tomado. Yo creo que otra de esas preguntas que pasa mucho es, bueno, y después de tomar el examen, ¿qué sigue? O sea, ¿para qué me puede servir esto? ¿Qué se puede hacer con un diploma que te dice que tienes un nivel intermedio, avanzado, incluso básico de mandarín? Y todo termina si ya llegas al último nivel y ya, o sea, ya no hay necesidad de seguir estudiando. ¿Qué pensamos al respecto? Pues eso pasa siempre, pues como con el conocimiento en general, nunca se termina de aprender nada, ¿sí? Nadie es un experto en todo o en todas las facetas del conocimiento, ¿sí? De hecho, ni siquiera nosotros sabemos hablar perfectamente nuestra lengua materna. Nosotros no sabemos todas las palabras del español, ¿sí? Tampoco sabemos escribir o hablar el español de la forma más perfecta que haya, ¿sí? Porque pues nadie es capaz de hacer eso, ¿sí? Solo había una persona que se decía que sabía todos los caracteres chinos y era Mao Zedong. Eso era lo que decía, era una leyenda, ¿no? Era una leyenda que decía que solamente Mao Zedong sabía todos los caracteres, ¿sí? Pero de todas maneras... ¿Cómo así? ¿No se lo sabe todos? Pues... Ahora que porque... Ese puede ser otro tema para nuestros capítulos. Bueno, pero bueno, en fin, volviendo de la ficción a la realidad, sí es cierto, realmente no terminas de aprender chino realmente con que termines el nivel más alto. El nivel más alto lo que quiere decir es que ya puedes acceder a lo más elaborado o a lo más avanzado que está escrito en ese lenguaje. Tienes el privilegio, tienes la competencia de poder realmente argumentar con alguien, sacar información pertinente de artículos académicos o de prensa o leer literatura, en fin. Y pues digamos de ahí para abajo con los diferentes niveles. Así que sí, realmente digamos que si llegas al último nivel y lo pasas, pues realmente la invitación es a que sigues siendo muy curioso en esa lengua y sigas, pues digamos, como yendo más allá. Sí, sí, porque... Por otro lado, realmente, bueno, ya creo que hemos más o menos respondido el tema de qué pasa cuando ya llegas al último nivel, pero volvamos un poco más atrás. ¿Para qué sirve realmente tener este tipo de diplomas? Parte de eso ya lo respondimos al principio, ¿no? Hablamos de un tema de oportunidades de trabajo. Pero ¿qué otros usos puede llegar a tener para nosotros presentar este examen? Bueno, pues tiene bastantes ventajas, sobre todo después del nivel 3. El nivel 1 y 2, la verdad no es que sirvan mucho, son como pues como una introducción, para darle motivación al estudiante, ya la palmadita en la espalda, ya vas empezando bien, tal. Pero a partir del nivel 3 es que ya empiezan a verse las oportunidades. Hay varias universidades en China que permiten el ingreso a los estudiantes a partir del nivel 3 o dan becas de pregrado, sobre todo de pregrado. En posgrado ya exigen una HSK4, pero en pregrado sí, o cursos de 6 meses o un año,
o técnicos que llaman también, con HSK3 se puede acceder a esos cursos. Eso es algo bueno. Lo otro es, muchas universidades en Latinoamérica le exigen a un estudiante para graduarse de la universidad un nivel en una lengua extranjera. Generalmente la gente toma los niveles de inglés, ¿cierto? Y incluso hay gente que no se puede graduar de la universidad porque no ha podido pasar su IELTS o bueno, su nivel de inglés. Pues estos exámenes de mandarín, al ser exámenes internacionales, se pueden homologar para poderse graduar de la universidad de la carrera con este estudiante. Eso también es algo... Claro, valga la pena sí, aclarar ahí sí que depende de la política de cada campus, pero sí, es una posibilidad. Yo quisiera agregar ahí a estas recomendaciones, o más que recomendaciones, a estos puntos que estamos resaltando de presentar un examen de lengua oficial, que además es una oportunidad, el proceso de prepararlo y de presentarlo es una oportunidad también para mejorar tu lenguaje y tu capacidad en general de la lengua. Realmente digamos que el examen, entre más complicado o incluso el que se adecue al nivel en que estás, suponiendo que estás en un nivel básico o intermedio, va a exigir que tengas un nivel de precisión o de hablarlo correctamente en términos gramaticales, que pues digamos que será una oportunidad que no tendrías hablando, por ejemplo, en la calle. Normalmente mucha gente que conozco me ha dicho que han mejorado mucho su mandarín hablando con gente en la calle, el tendero, el taxista, con el novio, la novia, en fin. Pero realmente estas personas no se van a tomar el tiempo y no van a ser tan metódicos en términos de decirte lo que estás diciendo no está tan bien dicho. Entonces, sentarse a preparar un examen también es una oportunidad de darte una oportunidad de mejorar esa habilidad lingüística de una manera objetiva. Sí. Y de una manera que realmente te va a ayudar a mejorar, a que tu idioma, como alguna vez me lo decía un profesor, no se llegue a fosilizar de una manera que después, pues bueno, sí, estás hablando, te entienden, o sea, comunicativamente eres competente, pero a nivel de gramática o a nivel de ya, digamos, como generar un lenguaje que sea más funcional en términos profesionales o incluso en términos ya donde quieras resaltar académicamente, pues no te va a funcionar, no va a ser suficiente. Sí, pues por eso decía que algo clave es saber el objetivo de por qué quieres estudiar esto, de por qué quieres estudiar mandarín. Si eres una persona que está interesada en hacer negocios en China, por ejemplo, sí es bueno empezar a hacer los exámenes HSK, pero pues lo mejor sería empezar a prepararse para los VCT, los exámenes de negocios, por ejemplo, ¿sí? Si tú quieres aprender mandarín porque, no sé, tienes una novia o un novio chino, ¿cierto? y solamente necesitas poder comunicarte con esa persona y resolver problemas cotidianos de la vida diaria, pues con un nivel HC4 yo creo que es suficiente, ¿no? Digamos, los niveles más altos, los niveles 5 y 6, son ya demasiado académicos, es como ya quieres ser profesor de mandarín o de pronto traductor, ¿sí? Intérprete en el que usas ya la lengua de una forma muy más profesional, que sea más cercana a los nativos, ¿sí? Los chinos de todas maneras son personas demasiado amables y que parece algo muy interesante ver un extranjero hablar en chino, así no lo habla nada bien, ¿sí? Así diga algunas otras, unas dos palabritas, dicen, tu chino es muy bueno, excelente, tú eres excelente en el idioma, y a veces uno se cree eso, ¿sí? Sí, eso es como la enfermedad de los 6 primeros al primer año estudiando chino, que todo el mundo le dice, uy, qué buen mandarín. No, incluso los profesores favor, también. No comas esas flores. Incluso los profesores son, por lo que pues la idea del profesor es motivar al estudiante. Pero ya cuando toma uno, sobre todo el nivel 5 es el punto de quiebre, ¿sí? Usted dice, bueno, ya tengo el nivel 4, ya nivel 4 más o menos, lo mismo, depende de la persona. Hay personas que llegan a China y a los 6 meses toman el HSK4 sin no haber aprendido chino, pero generalmente son los coreanos o los japoneses, sobre todo los coreanos o los rusos, que son como genios para los idiomas. Pero para una persona como de Latinoamérica,
en un año, más o menos, ya puede estar tomando el HSK4, pues si estudia bien, si estudia todos los días, si va a la calle, utiliza el mandarín en la vida cotidiana, pero además de eso estudia con los libros, los materiales de texto, mira... Y sobre todo, pienso yo que es ante todo lo que el objetivo de este capítulo, realmente el tema de plantearte a ti mismo estrategias para poder pasar el examen. Mucho de esto realmente está en ver realmente lo que hablábamos desde el principio, la forma, el tipo de preguntas, el nivel que tú tienes, las palabras que manejas en un contexto y bueno, en fin. Creo que con esto podríamos ya ir redondeando un poco lo que tuvo que ver con este capítulo. Así que, pues nada, lo primero quiero invitarles a que también miren la descripción de este capítulo, nuestro segundo capítulo de Freaky La Vae, donde estaremos compartiendo los diferentes enlaces que pudimos consultar antes de elaborar este capítulo. Que podríamos también hablarles un poco de nuestros próximos lanzamientos. ¿Qué dices, Miguel? Sí, claro, excelente. Pues aquí, como para ir resumiendo, ¿sí? Uno, debes saber el objetivo, ¿por qué quieres estudiar mandarín? 2, saber en qué nivel estás. 3, mirar cuánto tiempo tienes antes de presentar el examen. 4, saber qué tipo de estudiante eres. Si eres una persona visual o auditiva, hay muchísimas formas de aprender, ¿sí? Pues yo soy una persona que me gusta mucho estudiar con audios, ¿sí? Y eso de pronto sí me ayuda bastante, pero hay gente que escucha un audio de 1 minuto y ya se aburre, ¿no? Entonces también tienes que identificar qué tipo de estudiante eres, ¿no? Y bueno, de todas maneras... Y te falta una más importante de todas. ¿Sí? Por favor, estén pendientes a seguir nuestros próximos videos sobre temáticas de HSK. Exacto. Nosotros vamos a estar subiendo muchos más materiales sobre estrategias ya más enfocadas a las competencias del idioma. Y con esto creo que ya podemos darle fin a nuestro capítulo 2. Por favor, entonces, lo último es invitarlos a que nos sigan, a que le den like a nuestros diferentes canales en YouTube, Spotify y bueno, las diferentes redes sociales que tenemos. Y pues nada, 下次再见，再见，Miguel。下次再见。